Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos 2 de Samuel, capítulo 22, Cántico de Liberación de David. Voy a invitarte, hermano, para que oremos. Querido Señor, en este momento nos acercamos a ti para alabarte, glorificarte y ensalzar tu nombre, porque eres un Dios bondadoso, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso acudimos a ti, Señor, solicitando la presencia de tu Espíritu, para que al estudiar tu palabra, Él sea nuestro guía, nuestro maestro, y podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en este capítulo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Las historias que rodean la vida de David son recordadas siempre por el papel determinante que jugó él en cada una de ellas. Un gran héroe nacional se convierte en un conspirador y asesino de un hombre fiel. Un hombre que experimenta el perdón y la restauración. Un hombre que evidencia las terribles consecuencias del pecado, pero también el poder de Dios para restablecer las cosas. David entonces compuso un cántico hacia el final de su vida, cuando el Señor le hubo dado un reino firme y la promesa de la simiente mesiánica incluida en el pacto davídico. Leamos el versículo 1. Dice: dirigió David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de manos de Saúl y de todos sus enemigos. Este mismo cántico, con pequeñas variantes, es el que aparece en el Salmo 18. La mayor parte del cántico expone la razón de esta alabanza. Se centra en la liberación que obtuvo David del Señor frente a sus enemigos. Por eso David le alaba con alegría, como su gran libertador reconoce al Señor. Leamos los versículos 2 al 4. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Una expresión típica en los salmos de David es: Jehová es mi roca. Mientras huía de Saúl, con frecuencia David encontró refugio y fortaleza en las rocas de la montaña. Dios era para él como la fortaleza de las rocas que le proporcionaban protección y liberación de sus enemigos. Había aprendido a poner su fe y confianza en Dios. Sabía que a pesar de lo que el hombre pudiera hacer, Dios nunca le faltaría. Dios era tan seguro como las rocas de los collados eternos. El hombre podía colocar su confianza plena en el Altísimo. David dice: Dios es mi escudo. Para un guerrero como él, la importancia del escudo era algo para resaltar. Varias veces el escudo detuvo las intenciones del enemigo para matarle. Dios era su escudo que detenía las intenciones malvadas de Satanás que pretendían acabar con su vida, siendo su fuente de vida y salvación, refugio y baluarte. Entonces el Señor es digno de ser alabado. Después de esta introducción, ahora venimos a la primera parte de este cántico, que son los versículos 5 al 20, y describe cómo el Señor lo había libertado de sus enemigos. Leamos los versículos 5 al 7. Me envolvieron las olas de la muerte, me atemorizaron torrentes de perversidad, me rodearon los lazos del Seol, tendieron sobre mi lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, a mi Dios clamé y escuchó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. David pensaba en ese momento en los peligros que lo asediaban, como si siempre hubiera estado listo para sumergirlo como una inundación. Los torrentes de perversidad constante circundaban a David
y parecían cortarle toda forma de escape. Comprendía que Satanás combatía tanto contra su vida como contra su alma, y que los perversos, usados como instrumentos por el maligno, siempre se ponían en orden de batalla contra él. Y en algunas oportunidades veía que la muerte le acechaba. En esa angustia tomó la mejor decisión: clamar al Señor. Sus ansiedades lo acercaban a Dios y lo familiarizaban con la conducción y el cuidado constante del Señor. Pero lo más maravilloso es que Dios le escuchó desde su morada celestial. Él contempla al hombre y está listo para salvarle. Y por eso David le alaba. Así lo describe David como un Dios que interviene en la vida de los seres humanos. Versículos 8 al 13. La tierra fue sacudida y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se indignó. Humo subió desde su nariz y de su boca un fuego abrasador que lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un cerco de tinieblas, oscuridad de aguas y densas nubes. Pero el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Aquí se describe un cuadro muy bello e impresionante de Dios. El pasaje es incomparable por la sublimidad y solemnidad de su descripción de la grandeza y el poder de Dios. Sin duda, el cuadro fue el resultado de una experiencia personal, cuando David, estando en la intemperie y expuesto a las inclemencias del tiempo y quizás luchando por su misma vida contra sus enemigos, recibió la revelación de la proximidad de Dios y de la salvación que ofrece a los suyos. Cuando dice: humo subió de su nariz y de su boca un fuego abrasador, está usando un lenguaje poético y se presentan las fuerzas espectaculares de la naturaleza como que procedían de Dios para llevar a cabo su obra de destrucción divinamente señalada. David presenta a Dios como usando todos los elementos posibles, la tormenta y todos los elementos naturales para intervenir en la liberación del futuro rey de Israel. Sigue describiendo entonces esta intervención milagrosa del Señor en los versículos 14 al 16. Dice: tronó Jehová desde los cielos, el Altísimo hizo oír su voz, envió sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Aparecieron entonces los torrentes de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo ante la reprensión de Jehová, al soplo del aliento de su nariz. En el lenguaje poético, Dios aparece como un guerrero que envía sus saetas para destruir a sus enemigos. El Señor destruye completamente a quienes se rebelan contra Él y su contienda contra ellos resulta en la destrucción total de estos impíos. Ahora dice: al soplo del aliento de su nariz. En este lenguaje poético descriptivo muestra que el aliento de Dios, que en el pasado había dividido el Mar Rojo, ahora interviene para salvar a su siervo de sus enemigos. Dios acompaña a David y le libra de aquellos que procuran su muerte. Leamos los versículos 17 al 20. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de caudalosas aguas, me libró de un poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi desgracia, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque me amaba. Dejando su descripción de la ira de Dios que se manifiesta en la tormenta, David alude después de la liberación que Dios le había concedido. Por así decirlo, David fue liberado de un mar de dificultades. El poderoso enemigo es una referencia a los amonitas y sus poderosos aliados. Al ser asaltado por esas fuerzas enemigas, David fue librado mediante la ayuda divina al quebrantar a todos sus enemigos. Y entonces da la razón por la cual David salió vencedor: me libró porque me amaba. Aquí David presenta la razón por la cual Dios le concede la victoria y no lo otorgó a sus enemigos. No fue un favoritismo arbitrario, sino que Dios pudo actuar maravillosamente en favor de David porque éste cooperaba con él.
La segunda sección de este canto son los versículos 21 al 28. David declara por qué el Señor lo había librado de sus enemigos. David presenta las intenciones de su corazón y su servicio fiel al Señor. Leamos los versículos 21 al 25. Jehová me recompensa conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha premiado, porque he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté de mi Dios haciendo el mal, pues todos sus decretos están delante de mí, y nunca me aparté de sus preceptos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Jehová me recompensa conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. En la antigüedad, Dios prometía las bendiciones de la salud y la prosperidad como una recompensa inmediata a la obediencia. A Israel se le prometió grandes bendiciones si ellos aceptaban la dirección divina y obedecían fielmente sus mandamientos. David muestra que él había aceptado obedecer al Señor de corazón. Y entonces dice David, conforme a la limpieza de mis manos me ha premiado. Las manos son el instrumento de acción. El Señor tiene en cuenta tanto los hechos de los hombres como su corazón. Cuando David escribió estas palabras, podía decir que tenía las manos limpias. Por eso es posible que esto haya sido antes del pecado que cometió con Betsabé y la muerte de Urías Eteo. En esto hay una indicación de que escribió este salmo después de la derrota de los amonitas y sus aliados y antes de su pecado con Betsabé. Esta verdad se refuerza al seguir leyendo este canto, donde ratifica que ha obrado en justicia, que ha actuado en rectitud. David, el pastor, librado de las manos de Goliat, protegido de la persecución que desató Saúl y ahora es rey por elección divina. Todo esto muestra que David ha seguido fielmente las indicaciones divinas. Por eso se atreve a cantar, Jehová me recompensa conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. No significa que no se haya equivocado, no significa que no haya cometido errores o pecado alguna vez. Se trata de que toda la intención de su vida fue obedecer al Señor. Y refuerza ese concepto en los versículos 26 al 28. Dice, con el misericordioso te mostrará misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y rígido serás con el perverso. Tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos abaten a los altivos. En el versículo anterior, David ha presentado la razón por la cual Dios lo recompensaba. Aquí expone un principio general que muestra otra vez cómo Dios no le había manifestado un favoritismo particular, sino que prodiga las mismas misericordias y los mismos favores a todos los mansos y rectos. Las recompensas divinas están condicionadas por la conducta del ser humano para con él y para con sus prójimos. Ahora, debemos recordar que no siempre a los justos les va bien. Tenemos el caso de Job, pero en su historia se debe a una prueba que Satanás le hace para ver la profundidad de su fidelidad a Dios. Pero una vez que Job sale vencedor, las bendiciones del cielo se hacen notorias. Pero también David resalta, rígido serás con el perverso. Dios se presenta como un severo con el perverso. Los impíos piensan que Él es despiadado e injusto en su trato con ellos, cuando en realidad es justo, pues permite que cosechen lo que ellos mismos han sembrado y que caiga sobre ellos el mismo trato que han dado a otros. Sin embargo, mediante todo esto Dios procura salvarlos. Tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos abaten a los altivos. A quienes le obedecen, Él bendice, pero Él abate en el polvo el orgullo del hombre para hacerle despertar a la realidad, que nosotros no somos nada y que Dios lo es todo. La tercera sección, que va del versículo 29 hasta el 46, expone el alcance de la liberación recibida del Señor frente a sus enemigos. Leamos los versículos 29 y 30. Tú eres, oh Jehová, mi lámpara, mi Dios, que alumbra mis tinieblas.
Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. David reconoce que la victoria es posible porque Dios le acompaña. Él es la lámpara, Él es el guía. Reiteradas veces David había vencido a esos destacamentos hostiles mediante la ayuda del Señor. Se necesitaba rapidez, valor, poder para aniquilar a esas fuerzas, y Dios le había dado a David esa capacidad. David exhibe ante sus enemigos el poder que Dios demuestra al acompañarlo en la batalla. Leamos los versículos 31 al 37. El camino de Dios es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me sostiene firme en las alturas. El que adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para que se doble el arco de bronce. Me diste el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. David dice que el camino de Dios es perfecto, es decir, completo, íntegro, entero. A diferencia del castellano, el énfasis del hebreo no recae sobre el hecho de ser intachable, sino sobre la cualidad de ser total, completo. Pero también es escudo, es protector de sus hijos, de su pueblo. Y entonces desafía preguntando, ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Hay solo un Dios, y ese es Jehová. Por lo tanto, sus enemigos quedarán librados a sus propias maquinaciones, mientras que él tenía todo el poder del cielo a su disposición. Y sigue preguntando de manera retórica, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es digno de confianza, firme, inconmovible, seguro? Solo nuestro Dios merece esos calificativos. Dios es quien da fuerzas. Queda entregado a su propia fuerza quien no se apoya en el Señor, pero quien confía en Él cuenta con toda la fuerza del cielo. David agrega otra figura interesante, quien hace mis pies como de ciervas y me sostiene firme en las alturas. Estos ciervos viven en grandes montañas y despeñaderos. Los pies de las ciervas eran ágiles y seguros. En los tortuosos senderos por donde tuvo que caminar David, Dios hizo que anduviera con pie seguro y a salvo. David era un guerrero hábil y vencedor y atribuye ese éxito a Dios. No luchó en guerras motivadas por el egoísmo o la maldad, sino en las batallas del Señor. Por eso acudía a Él en procura de capacidad, protección y dirección divina. Por eso sus manos eran diestra para las batallas y sus pies permanecían firmes en los terrenos más resbaladizos, porque Dios sostenía al rey y a su ejército. Sigamos con los versículos 38 al 46. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No vuelvo hasta haberlos acabado. Los heriré y derrotaré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado debajo de mí a mis enemigos y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyera a los que me aborrecen. Clamaron, pero nadie los salvó. También a Jehová, mas no los oyó. Como a polvo de la tierra los molí, como a lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuera cabeza de las naciones. Pueblo que no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus refugios. David sabía que no salía a la batalla solo, que Dios era quien le daba la victoria, Dios le sostenía y triunfaría. Dice, caerán debajo de mis pies. Los artistas antiguos con frecuencia dibujaban a los vencedores de pie sobre sus enemigos que yacían muertos debajo de sus pies o de las patas de sus caballos. La figura aquí no es de uno que vence y domina, sino de uno que derriba a un enemigo y pasa sobre él. También dice, me ceñiste de fuerzas para la pelea. Él no iba a buscar pelea porque sí, no iba a luchar por luchar. Es el Señor quien lo ciñe, quien le da las armas y la fuerza para salir a la batalla. Y es el Señor el que le da la victoria. Sigue diciendo,
Clamaron, pero nadie los salvó. También a Jehová, mas no los oyó. Los impíos claman a sus dioses de madera que no tienen poder para salvar, no tienen oídos para oír, no tienen vida para actuar. Entonces clamaron a Dios como si fuera un amuleto de buena suerte. Pero Dios no es como los dioses de madera. Clamar a Dios sin un verdadero arrepentimiento y sometimiento a su dirección es en vano. Los enemigos de David fueron convertidos en polvo, por así decirlo. Su poder se convirtió en debilidad. Es como el lodo en las calles que todos pisotean. Entonces afirma: me guardaste para que fuera cabeza de las naciones. Al haber vencido a los paganos, David se había convertido en su amo y ellos le pagaban tributo. No era el plan de Dios que el mundo continuara dividido en muchos estados, siempre guerreando unos con otros, sino que al fin formaran una sola nación regida por un rey, con capital en Jerusalén. Lamentablemente los israelitas rehusaron cooperar con el plan de Dios, que quería ponerlos entre los gentiles como directores y portaluces. Fueron rebeldes y orgullosos, y en muchos sentidos no mejores que sus vecinos paganos. Al fin Dios los rechazó y les quitó completamente sus privilegios. Sin embargo, con la venida del Mesías como simiente de David y mediante el verdadero Israel de Dios, la simiente espiritual de Abraham, se cumplirá en cierta forma ese plan, aunque diferente en muchos sentidos del designio original. El cántico concluye con una resolución de David de alabar a su Señor libertador incluso ante los gentiles. Leamos los versículos 47 al 51. Viva Jehová, bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete a pueblos a mis plantas. El que me libera de mis enemigos, me exalta sobre los que se levantaron contra mí y me libra del hombre violento. Por eso te confesaré entre las naciones y cantaré, oh Jehová, a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para siempre con su ungido David y con su descendencia. Debido a las victorias que el Señor le había dado, David lo alaba y le agradece. El Señor no lo había olvidado ni abandonado. Estaba siempre presente como el Dios viviente. Dios era más que una mera teoría o una abstracción para David. Este había aprendido a conocer a Dios como un amigo, como su Salvador personal, y ahora expresa su alabanza agradecida por su maravillosa liberación y su cuidado tan misericordioso. Y entonces resalta nuevamente: bendita sea mi roca. David otra vez recuerda lo que Dios significa para él. Es tanto su roca como su Salvador. Él es el Dios que es su fortaleza y defensa y que le proporciona salvación. Entonces sigue diciendo: el Dios que venga mis agravios. Dios vive y se interesa. No abandonó a David como a una víctima indefensa en manos de sus enemigos, sino que le hizo justicia. Repetidas veces David se encontró rodeado por enemigos, aparentemente indefenso y en poder de ellos. Pero Dios no solo lo sacó victoriosamente de sus manos, sino que lo ayudó a subyugarlos completamente. A pesar que sus enemigos eran fuertes y violentos, Dios sostuvo a David. El secreto de la profunda experiencia religiosa de David residía en el hecho de que constantemente recordaba las misericordias recibidas de Dios y no cesaba de agradecerle por ellas. Y es debido a eso que le alabará y le exaltará incluso entre las naciones, que es el plan que Dios tiene para su pueblo. Dios bendice a su pueblo, da victorias y todo el mundo reconocerá que este pueblo sirve al Dios eterno. Y el plan es que las naciones se unan a Israel en el servicio al Todopoderoso. Y por eso termina diciendo: Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para siempre con su ungido David y con su descendencia. Es claro el significado. El Señor confiere la plenitud de su salvación sobre el rey al concederle triunfos cada vez mayores y más aplastantes sobre sus enemigos. David ahora agradece al Señor por esta gran misericordia. Todo el salmo es una sinfonía de alabanza y agradecimiento,
una bella y sincera expresión de la confianza que David tenía en Dios y de que aceptaba con agradecimiento la seguridad de que el Señor le daría el reino a él y a su linaje para siempre. Apreciados amigos y hermanos, siempre es importante que todos podamos componer un canto de agradecimiento a nuestro Dios, que nos recuerde constantemente de dónde el Señor nos ha librado y nos ha dado vida, y reconocer que la única manera de ser vencedores es que el Señor intervenga en nuestra existencia. Por eso la invitación de hoy es: no luches solo, no pelees solo, busca al Señor, entrega tu vida a Él y Él hará. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Amén.